Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bien, hablemos un poco de primicias. Cuando estuve en Israel, en uno de los viajes, de tantos viajes que di a Israel, noté que cuando estábamos en un distrito de negocios, algunos rabinos judíos entraban en negocios, en los negocios. Estaban un rato en ese negocio, salían, entraban en otro. Pero los negocios que entraban eran todos negocios judíos, kosher, como le llaman ellos, certificados, según la religión judía. Entonces pregunté por curiosidad, ¿por qué los rabinos van de negocio en negocio? Y me dijeron, van recogiendo la primicia del mes y bendiciendo el negocio. Entonces la gente que tiene sus negocios tiene una expectativa grande acerca de la visita del rabino en el principio del mes y recibir la primicia, que es la bendición del rabino sobre su negocio, mientras ellos otorgan sus primicias económicas. Entonces, siempre Israel ha tenido una gran expectativa acerca de la primicia, porque Dios le dio esa expectativa a ellos. Desde el momento que los convirtió en nación allá en Egipto, en Éxodo, cuando se propone sacarlos, establece el Señor allí la ley de la primicia, para que sea estatuto perpetuo por toda generación. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice, la primicia está viva, Jesucristo está vivo. Diga, la primicia está viva, Jesucristo está vivo. Si está viva, está haciendo lo mismo que fue diseñada para hacer. Porque solo lo que está muerto no obra, lo que está vivo trabaja. Amén, diga amén. La bendición y la maldición sacerdotal sin prejuicios y basada en las instrucciones de la palabra de Dios es real en el reino de Dios, es real. Dios enseñó al pueblo a desear y a procurar la bendición siempre. Desearla y procurarla. Porque hay gente que desea, pero no procura. Entonces hay que desearla y hay que procurarla. Ellos aprendieron a confiar en ella y a confiar sus vidas en el poder de la bendición de Dios, de la primicia en este caso. Fueron gobernados por esas leyes, inclusive fueron gobernados por las leyes de la primicia. Dios honraba la bendición y también honraba la retención de la bendición en la boca de ellos. Al que tú bendigas será bendito, al que tú le retenga le será retenido. Cristo lo ratificó en el Nuevo Testamento. Lo que ustedes ataren es desatado, a quien ustedes bendigan será bendito, y a quien ustedes retengan le será retenido. Y son escrituras que nosotros no tocamos, pero están allí, son parte del principio de la primicia. Diga, parte del principio de la primicia. Entonces Dios honraba la bendición o retención de ella en boca de sus profetas sobre su pueblo. En el capítulo 44 de Ezequiel, verso 30, Dios le da a Ezequiel una palabra para el pueblo de Israel. Y le dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se le ofreciere de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición mía sobre vuestras casas. Para que el sacerdote haga reposar mi bendición sobre vuestras casas. Mire qué declaración más extraordinaria. Extraordinaria. Llama al pueblo para que traiga la bendición al sacerdote. Porque yo le he dado el poder, al recibir la primicia, de desatar la bendición sobre las casas y aquellos que la traen. Entonces Dios establece este principio desde antiguo, desde tiempos de antaño. Lo ratifica en el Nuevo Testamento. Pero qué importancia
hay en esto, que mucha gente quizá lo sabe, pero no lo practica. Pero cuando practicamos los principios cobran vida. Quiero decirle que Dios no tiene que bendecirle este año, porque ya su año está marcado para bendición. Lo que usted necesita es ratificar la bendición en el principio que está establecido, porque el principio tiene vida. El principio es eterno. El principio ha sido empoderado por Dios ya. No hay que volver a empoderarlo, no hay que volver a decir, todo lo que hay que hacer es practicarlo para que se active en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. ¿En qué consiste la bendición? ¿De qué se trata? Sabemos que la bendición también es espiritual, es emocional, lo sabemos también. Prosperidad en la mente, en el corazón, en el pensamiento. Pero en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 29, habla de la bendición general sobre nosotros como nación, como pueblo de Dios. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo digo que este día de primicia separamos la bendición de la maldición. Diga, estoy separando mi bendición este año de toda maldición. Hay que separarlo. Diga amén. Hay que separarlo. Usted no quiere una mezcla o algo raro. Usted quiere separar lo que sirve de lo que no le sirve. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. El verso 26 dice, la bendición, si obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, la bendición vendrá como una prescripción. Diga prescripción. Como una receta médica. Si usted practica los principios del reino de Dios, Dios dice, esa bendición te viene como una prescripción. Es lo que te ordenó el doctor. Es lo que te ordenó el médico divino. Es lo que Dios ha prescrito para ti. ¿Alguien puede adorar a Dios? El verso 28 dice, y la maldición si no obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios y os apartares de los caminos que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Pero obviamente esto no tiene que ver con nosotros, la maldición, porque nosotros todos estamos en Cristo, ¿cierto? Estamos en el Dios verdadero. El verso 29, y será que cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces Moisés dio instrucciones. Cuando yo no esté aquí y ustedes entren en la tierra prometida, esto es lo que ustedes van a hacer para desatar la bendición y para tomar la maldición y ponerla en un lado, para que no los afecte. Muy importante. Cuando la primera vez que yo fui a Israel y venía aterrizando el avión en Tel Aviv, lo que más que me llamó la atención cuando miré por la ventana hacia abajo era que veía muchos pedazos de tierra que eran verdes, fértiles, bonitos, y muchos pedazos de tierra que estaban ahí conjuntos entre todos esos pedazos verdes que eran secos, como estériles. Entonces pregunté a alguien, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué algunos pedazos de tierra están verdes y al lado hay uno seco o dos verdes y uno seco? ¿De qué se trata? Y me dijeron, lo que tú ves verde es un kibutz, es un sembrado o es una finca o es una empresa judía. Todo lo verde es lo judío. Y lo que está seco, dijeron, es un mosaj. O sea, es una parcela de un palestino. Entonces yo digo, ¿pero cómo es eso? Es la misma tierra. Porque una está seca y otra está verde. Oiga cómo Dios separa. Él dijo, esto es lo que pasará con tu primicia. Cuando tú traes tu primicia, estás separando el monte Ebal y poniendo la maldición en Ebal y poniendo la bendición en Gerizim. Y eso se cumple literalmente en la nación de Israel.
pero se cumple espiritualmente en la vida de todos los que sirven a Dios. La nación puede tener COVID, tu vecino puede estar muriéndose, pero no tiene que tocarte eso a ti. La gente tiene que estar muerto de miedo, pero no tienes tú que morir de miedo. Quizás todos no tienen empleo, pero tú no tienes que vivir como ellos que no tienen empleo. Quizás ellos no tienen alimento, pero tú no tienes que estar así. Dios ha hecho provisión para ti. Aleluya. Muy importante. El cumplimiento de esa palabra que le dio Josué, que le dio Moisés a los hijos de Israel, la lleva a cabo Josué dirigiendo ya a la nación después que Moisés parte. En el capítulo 8, verso 33 de Josué, dice: y todo Israel y los ancianos, oficiales y jueces estaban a uno y otro lado del arca, delante de los sacerdotes, levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad estaba hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Lo tomaron en serio ellos. Se apoderaron de la bendición y pusieron la maldición en el lugar donde tenían que ponerla para que no los alcanzara. Ellos entendieron que esto era literal, que esto no era un principio espiritual que se queda en el aire y nunca se materializa. Había que materializar, había que hacer algo para asentar la bendición en un lugar, en la nación de Israel, en el territorio de Israel, y asentar la maldición en el desierto. Ebal, en el desierto. ¿Usted me está escuchando? Entonces Dios establece las cosas y las ordena correctamente para que nosotros las podamos poseer. Pero hay que poseerlas a través de obedecer los principios y cumplirlos. ¿Alguien puede adorar a Dios? Yo he visto señales evidentes de la bendición en todo lugar. Le dije los negocios de los judíos, que siempre son prósperos. ¿Y por qué prosperan? Le dije eso ya. Le dije la tierra, cómo su tierra ha prosperado y cómo Dios hizo de ese desierto que era antes de Israel llegar allí. Todo era desierto, todo estaba estéril. La tierra supuestamente no era buena, casi no llueve, pero sin una tierra que llueva todos los días como aquí o en otros lugares, en otros países, con una tierra que tiene muy poca lluvia, Dios convirtió a Israel en el mayor exportador de frutas y vegetales del mundo. Entonces, ¿cómo sucede eso? No tienen agua. El agua es prestada. Porque el agua baja de Jordania. Y de Jordania, el nevado de Jordania se forman en pequeños arroyos que llegan al río Jordán. Esto del agua que ellos tienen, no tienen agua. Sin embargo, Dios le permitió hasta tomar el agua salada del Mar Muerto, desalidificarla para usarla para sembrar tomates en el desierto. Y ahora todo el desierto está sembrado. Entonces, interesante saber eso, que la bendición sigue activa. Estos principios son eternos. Esto no era para allá, esto es eternamente y para siempre. ¿Alguien me está escuchando? Eternamente. Y por eso es que las vacas de ellos dan más leche que ninguna. Está probado. Dan más leche que ninguna. Y ellos encuentran sistema para todo. Sistema para regar por goteo. Cosa de que ellos descubrieron el sistema de regado por goteo. Donde no riegan así la tierra como regamos nosotros y damos agua por todos lados que está sembrado. No, porque ellos no tienen agua para eso. Pero descubrieron cómo poner una gota en cada planta. Y ajustar las gotas, la cantidad de acuerdo a lo que están sembrando. Y no se pierde una gota de agua. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? ¿Son inteligentes? No, es la revelación del pacto de Dios. El pacto de Dios está activo. Y está activo con cualquiera que crea los principios del pacto. Eso no es solamente para Israel. Hoy nosotros somos el Israel de Dios en este tiempo. Aunque Israel sigue teniendo su lugar. Pero nosotros somos los hijos de Dios, hijos del pacto de Abraham. En ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Y a través de Cristo Jesús, la simiente, tenemos la misma bendición. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces, muy importante. Cuando estuve en Egipto, nosotros hicimos trabajo misionero en Egipto por un tiempo, y le dije al misionero que estaba allá, que teníamos allá, llévame a la tierra de Gosén, ¿dónde queda eso? Porque quisiera saber dónde es que vivían los israelitas. Y Egipto es un país, por lo general, es desértico, árido. En el verano pueden ser 120, 130 grados, 140 la temperatura. Insoportable, parece fuego en el país. No es un país muy adecuado para sembrar ni para cosechar nada. Porque es un país de desierto. Arena, desierto y todo eso. La bendición que tiene el río Nilo, y con eso ellos manejan todo, con el río Nilo. Esa es la vida de todo Egipto. Pero me llevó a la tierra de Gosén, y cuando llegamos, yo dije, pero ¿y esto qué es? Porque esa tierra estaba más fértil que ninguna tierra que yo haya visto. Fértil, 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 verde. Las vacas parecían elefantes allí. Yo dije, ¿y estas vacas? Una cosa descomunal, grande, gorda, descomunal. Me dijo, esta es la tierra de Gosén. Mire, la bendición todavía está allí. Israel no está, pero la bendición se quedó. La bendición se quedó. ¿Qué estoy diciendo? Que la bendición sobre ti, aunque ya tú no estés en esta tierra, permanecerá sobre todo lo que tú bendigas. Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, bisnietos, sobre tus generaciones, sobre tus sueños, sobre lo que tú emprendiste y no lo terminaste. Todo eso se terminará. La bendición continuará allí, porque la bendición no termina con tu estancia aquí en la tierra. Por eso es que Dios habló a través del profeta mayor, profeta de los profetas, Isaías. Para los judíos, Isaías es el profeta mayor. Digo, Moisés es el legislador. Pero de los profetas, que nosotros llamamos profetas menores y mayores, Isaías es el mayor profeta. Y sus libros son los más aceptados. Entonces, Dios usó a Isaías. En el capítulo 51, verso 3 dice, y esto es una profecía para Israel. Ciertamente consolará Dios a Sión, consolará todos los lugares desolados, y hará su desierto como Edén, y su soledad como el huerto de Jehová. Gozo y alegría se hallarán en ella, acción de gracia y voz de cánticos o júbilo. ¿Alguien me está escuchando? Dios le dijo, profetiza, porque los desiertos de ellos se convertirán en tierra fértil. Voy a cambiar sus desiertos. Voy a hacer brotar ríos en el desierto, ríos en sus soledades. De modo que lo que sucedió, no sucedió simplemente porque Israel retornó. Sucedió porque ellos creen en el pacto, creen en la bendición, creen en lo que Dios estableció. Y al llegar a su tierra y creer, Dios lo activa. La activación de las cosas que Dios ha prometido. Muchos creyentes tienen promesas para votar, pero no están activando sus promesas. No, yo no sé si esto es para mí. No, yo tengo duda con esto. No, yo no sé si esto es del antiguo. No, yo no sé. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, preparados para toda buena obra. Ampárate en la palabra de Dios y en sus promesas. Y no te preocupes de las demás cosas. Dios sabrá lo que te toca y lo que no te toca. Tú ampárate en ellas. ¿Alguien puede adorar a Dios? En el capítulo 41 de Isaías, versos 19 y 20, allí dice, daré en el desierto cedros, acacia, arrayán y olivos,
pondré en la soledad cipreses, pinos, abestos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Oiga esto, y que el Santo de Israel lo ha creado. Esto no es obra de la casualidad, ni la coincidencia. Es la mano de Jehová que lo hace. En este año 2021, la bendición salvaje que se va a desatar sobre tu vida no es casualidad, ni es tu jefe, ni es ninguna cosa, ni son los abogados, ni es aquí, ni es allá. Es Dios que se ha propuesto bendecirte porque tú estás aceptando, creyendo la bendición de Dios y la estás tomando. Aún se oirá voz de alegría y de gozo, voz de desposado y de desposada en la casa de Dios. Estoy creyendo que Dios va a dar esposas, esposos buenos, que van a haber bodas sin límite, que Dios va a hacer cosas extraordinarias, que Dios va a juntar todo lo que Él ha ordenado por su palabra. Uno de los países con más necesidad, el más pobre y con más miseria en el hemisferio occidental, o el más, es Haití. Todos los que hemos estado en Haití sabemos la miseria en que se vive en Haití. La pobreza, la falta de higiene, las condiciones paupérrimas en que los haitianos viven. La mayor parte. Claro está, siempre hay rico en todos los países, pero estamos hablando en términos generales, el pueblo vive en la profunda miseria. No pobreza, sino miseria, que es diferente a pobreza. Pero preguntamos, ¿por qué esta nación, que es una tierra fértil, es una tierra buena, es una tierra productiva en el Caribe, por qué vive en esta miseria? Entonces, usted lee la historia, cómo el vudú ha sido parte fundamental de la cultura, la religión y la vida de los haitianos. Entonces, cómo ellos han hecho pacto y sus presidentes con los demonios y han entregado a la nación a los demonios. Y cómo todo esto ha producido esta terrible miseria. Porque el diablo es un diablo de miseria, de pobreza. Él le paga mal a los que bien le sirven. Él engaña a la gente y le promete. Solo el Señor cumple su palabra, cumple sus promesas, porque solamente Él es fiel y verdadero. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces apliquemos un poco las escrituras claves acerca de estos principios. En Número 18, versos 12 al 15 dice: de aceite y mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de todo, diga las primicias de todo, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. A ti las he dado. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Aarón y de sus hijos los sacerdotes. Entonces dice, aceite, mosto es vino o uva, trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. ¿Quién las presentará? Pues el pueblo, la nación. Dios dice, las he entregado a ti las he dado. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Las primicias de todas las casas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo consagrado en Israel será tuyo. El verso 15. Todo lo que abra la matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal que sea inmundo. Muy importante. Las primicias de lo limpio de Dios. Pero las primicias
de los hombres, de los hijos de uno, la vida de ellos. Así como la primicia de cosas que son inmundas, animales que no son limpios, que no son santos, son de Dios. Pero Dios no las recibe. Hay que redimirla. Y redimirla es comprarla por un precio, sustituirla por un precio. Se supone que el sacerdote evaluara el burro, el asno, los animales que no eran limpios, cuando los traían a él, porque la primicia le pertenece a Dios. Y le dijera a la persona, ese burro vale 50 pesos. Entonces, el que ofrece el burro tiene que le entrega los 50 pesos al sacerdote de primicia y puede usar su burro. Y su burro le va a hacer de bien todo el año, toda la vida. Pero si no lo redime, Dios dice, debes cortar, desnucarlo, romperle el cuello y matarlo. No lo puedes usar, te será de maldición. Mira el principio de Jericín y de Baal. ¿Me están oyendo? Porque la primicia trae bendición. Y la primicia de todo le pertenece a Dios. Y lo que Dios no puede recibir, hay que redimirlo. Hay que redimirlo para que sea bendición para las personas, aquellos que lo traen. Esto es muy importante. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.